Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elena Yoselin Mendoza Ocote del sexto C y este es mi examen. ¿Qué es el ciclo celular? Es un conjunto ordenado que contiene el crecimiento de la célula y la división de dos células que comprenden toda la serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula. ¿Cuáles son las fases que lo componen? El ciclo celular se divide en dos fases principales, la fase M o la fase mitótica y la interfase. ¿Qué sucede en cada fase? Cuando tiene lugar en la mitosis, es decir, la célula reparte las dos capas de su material genético entre sus células. Interfase. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa interfase y durante este tiempo duplica sus cromosomas y se preparan para una división celular. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? Ciclo point de daños en el ADN, punto de restricción, ciclo point de ensamble de uso. ¿Qué enfermedades se derivan del mal funcionamiento del ciclo celular? Cáncer, ciliopatía, Alzheimer y Parkinson. ¿Qué es la mitosis? Ocurre en el núcleo de las células eucariotas y se procede inmediatamente en la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario. ¿Qué fase ocupa el ciclo celular? En la fase M, cuando tiene lugar en la mitosis. ¿Cuáles son las fases que lo componen? La mitosis puede dividirse en 4 fases o estadios: profase, metafase, anafase y teloifase. ¿Qué sucede en cada fase? Profase. La cromática considera para formar cromosomas, se forma en el huso mítico y desaparece en la envoltura nuclear. Metafase es una etapa del ciclo celular. Todo el material genético se condensa y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. Anafase. Las mitades idénticas de los cromosomas son jalados a los lados opuestos de las células para producir células madre. Teloifase. Los cromosomas ya están separados en los grupos de cromatoides en los dos extremos de las células. El uso metódico. ¿Cuál es la duración de la mitosis? Su duración es generalmente al menos de 1 hora, tiempo en el que la célula es capaz de separar su información genética en dos grupos idénticos. ¿Qué células se llevan a cabo? Células somate y germinato. ¿Cuáles son las características de la mitosis? Se caracterizan por el proceso de duplicación y reporte equitativo de la información genética contenida en el ADN en cada una de las células. ¿Qué es la meiosis? La reproducción celular se divide en los grados para la reproducción de gametos y al igual en que la célula experimenta dos divisiones sucesivas. ¿Qué fase ocupa el ciclo celular? La interfase. ¿Qué sucede en cada fase? El crecimiento celular, la síntesis del ADN y el crecimiento celular. ¿Cuál es la duración de la meiosis? Entre 6 y 12 horas. Durante ese tiempo la célula duplica un tamaño. ¿Qué células las llevan a cabo? Reproducción sexual, óvulo y espermatozoide. ¿Qué es la ovogénesis? La gametogénesis femenina, es decir, es el desarrollo y la diferenciación de gametófitos femeninos y ovocitos mediante una división meiótica. ¿Qué es la espermatogénesis? Es el proceso por el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinadas mediante los mecanismos. ¿Cuáles son las características de la meiosis? Proceso de división celular lleva a cabo una célula diploide con dos juegos de cromosomas.